ocurrió a puerta cerrada, pero en cuestión de minutos, los rumores se extendieron por todo Londres. Se convocó una reunión de emergencia, y cuando el rey Carlos se marchó, la monarquía nunca volvería a ser la misma. En el corazón del palacio, una sala llena de tensión se convirtió en el escenario de una de las decisiones más impactantes de su reinado. Lo repentino del asunto hizo saltar las alarmas. Se convocó a los asesores con urgencia. Se apostaron guardias en los pasillos, y quienes habían vivido décadas de tradición real pudieron presentir que la historia estaba a punto de cambiar de maneras que jamás imaginaron. La urgencia de la reunión en sí misma fue una declaración. No se programó nada. No se prepararon calendarios, ni ruedas de prensa cuidadosamente organizadas. Fue un caos disfrazado de ceremonia. Miembros de la realeza y figuras clave fueron convocados sin previo aviso. Sus expresiones reflejaban confusión y miedo a partes iguales. Los susurros comenzaron de inmediato. ¿Se trataba de la salud del rey? ¿Era un asunto de Estado? ¿O algo más oscuro? ¿Algo personal que no podía esperar a la luz del día? Camila entró en la cámara con una mirada de serena confianza. Había superado tormentas antes de la indignación pública, el desprecio mediático y la sombra de Diana, y las había sobrevivido a todas. Creía que esto no sería diferente. Otro encuentro donde ella y Carlos estarían codo con codo. Unidos. Sin embargo, la quietud de la habitación delataba algo más. Los rostros que esperaba que la recibieran con lealtad eran fríos como la piedra. Sus ojos evitaban los de ella. Su silencio era ensordecedor. Lo que no sabía era que la batalla ya había comenzado. Y esta vez estaría del lado equivocado de la historia. Charles no esperó las cortesías. No empezó con el tono habitual de formalidad o deber. En cambio, su voz cortó el silencio como acero. Aguda, temblorosa, pero firme. Tomó el control de la agenda sin vacilar, irradiando su autoridad de una manera que no dejaba lugar a discusión. Las palabras que eligió fueron deliberadas, calculadas y cargadas de firmeza. Por primera vez en su reinado, ejerció el poder no como un compromiso, sino como un arma. Y en ese momento, todos en la sala supieron que la reunión no se trataba de políticas, reformas ni ceremonias. Se trataba de Camila. Entonces llegaron las palabras que crujieron en el aire y convirtieron la sala en un crisol de incredulidad. Reina Consort. Las pronunció no como un título honorífico, sino como una señal de traición, una etiqueta que ya no pertenecía a su nombre. La gélida precisión de su tono no dejaba lugar a dudas de que no se trataba de una conversación. Fue un veredicto. La compostura de Camila flaqueó. Su confianza se tambaleó al darse cuenta de que la corona por la que había luchado tanto tiempo se le escapaba ante los ojos. Los asesores se removieron incómodos en sus asientos. Algunos miraban al suelo, otros intercambiaban miradas furtivas. Pero nadie se atrevía a hablar. Sabían que algo irreversible se estaba gestando. Una fractura que sacudiría los cimientos de la monarquía. Cada segundo se arrastraba con un peso insoportable. Cada silencio más fuerte que las palabras. La monarquía siempre se había alimentado de la tradición, pero ahora era testigo de la revolución. La filtración era inevitable. Mientras las palabras resonaban dentro de aquellos muros dorados, la noticia se filtraba al mundo exterior. Los cortesanos susurraban por teléfono, los ayudantes intercambiaban mensajes apresurados, y para cuando Carlos abandonó la cámara, la prensa ya estaba dando vueltas. Camila había sido despojada de su título, la reina consorte ya no existía, y la nación, inconsciente, apenas unas horas antes, ahora se encontraba atónita ante la realidad de que su monarquía había sido desgarrada por una decisión que la atormentaría durante años. Pero ¿qué impulsó a Carlos a volverse contra la mujer a la que una vez llamó el amor de su vida? Tras la voz quebrada de Carlos se escondían meses de traición oculta, una traición que ningún historiador real previó jamás. La monarquía se había vuelto frágil. Sus cimientos se habían debilitado no por amenazas extranjeras ni agitación política, sino por rumores internos. Durante años, la corona había estado plagada de sospechas, y cada uno de sus movimientos había sido escrutado por un público que ya no confiaba ciegamente en ella. Y en el centro de esa creciente tormenta se encontraba Camila, una mujer que una vez fue retratada como la fiel compañera de Carlos, ahora acusada de forzar los límites mucho más allá de su responsabilidad. La monarquía no era ajena al escándalo, pero esta vez el peligro era diferente. Estaba socavando la esencia misma de la institución. Empezaron a circular informes en memorandos privados, cuidadosamente redactados, que circulaban entre asesores de confianza. Camila,
Decían, ya no se conformaba con influencias ceremoniales. Había comenzado a profundizar en asuntos de gobierno. Su voz se alzaba en ámbitos donde se esperaba silencio. Al principio, sus afirmaciones eran sutiles, recomendaciones sobre patrocinios reales y sugerencias sobre visitas al extranjero, pero pronto se volvieron innegables. Ella estaba influyendo en las decisiones y su sombra se alargaba más de lo que su título permitía. Carlos intentó desestimar las advertencias como exageraciones, pero las pruebas se acumulaban, y con ellas, el temor de que la propia monarquía se le escapara de las manos. A puerta cerrada, comenzaron a circular acusaciones más siniestras. Rumores de reuniones de Camila con parlamentarios fuera de palacio. Conversaciones que ignoraron por completo a Carlos. Se rumoreaba que se habían cerrado acuerdos. Promesas que difuminaban la línea entre la monarquía y la política. Durante siglos, la familia real había sobrevivido manteniéndose al margen de tales enredos. Sin embargo, aquí estaba una reina consorte, infiltrándose en círculos de poder que no le correspondían. Los susurros se hicieron más fuertes hasta que llegaron al mismísimo rey. Cada palabra era como un filo que cortaba la lealtad que una vez sintió con tanta fiereza. Afuera de las puertas del palacio, el mundo observaba, y la gente no era amable. La reacción pública contra Camila fue más fuerte que nunca. En las ceremonias, los vítores a Catalina resonaron más que cualquier reconocimiento a la reina consorte. Cada fotografía, cada aparición contaba la misma historia. La nación veía a Catalina como el verdadero símbolo de dignidad y esperanza, mientras que Camila era considerada un obstáculo, una figura aferrada a una corona que no le pertenecía. A medida que la estrella de Catalina ascendía, la presencia de Camila parecía hundir a la monarquía. El contraste era tan marcado que ni siquiera los fieles partidarios de la corona podían ignorarlo. Para Carlos, la lucha era insoportable. Por un lado, estaba el deber, la corona que había jurado defender, la monarquía que debía preservar para las generaciones futuras. Al otro lado estaba su esposa, la mujer que lo había acompañado durante décadas de escándalo y desprecio. Se debatía entre el hombre que quería ser y el rey que se esperaba que llegara a ser. Cada noche, el peso de ambas decisiones oprimía con más fuerza su conciencia, erosionando su certeza y sumiéndolo en el tormento. Los asesores vieron claramente el peligro y le advirtieron con palabras inflexibles. La monarquía se estaba resquebrajando. Si Carlos no actuaba, si permitía que los excesos de Camila continuaran sin control, la propia corona podría hacerse añicos. Ya no era una cuestión de afecto ni de lealtad personal, era supervivencia, y la supervivencia lo exigía. ¿Sacrificio? Un sacrificio que Carlos jamás imaginó que se vería obligado a hacer. Mas sí, han iriado a hacer. Y no era solo político, sino personal. Una herida del legado de Diana aún atormentaba el trono. Cada vez que Camila llevaba la corona, un fantasma caminaba a su lado, el fantasma de Diana, que aún vivía en los corazones de millones. Por muy refinadas que fueran las ceremonias, por muy cuidadosamente que el palacio escenificara sus fotografías, la imagen de Diana perduraba en el ojo público como una promesa inquebrantable. Ella era la princesa que nunca dejó de ser reina en el corazón del pueblo, y su ausencia solo fortalecía su presencia. Para Camila, esto significaba que cada aparición era una comparación que jamás podría superar. Cada sonrisa se juzgaba según la gracia de Diana. Cada palabra pesaba según la verdad de Diana. La corona que portaba nunca fue completamente suya. Era una sombra, prestada e disputada, atormentada por una mujer cuyo espíritu se negaba a desvanecerse. Los recordatorios del legado de Diana eran incesantes. Viejas cartas escritas con su delicada letra comenzaron a aparecer en la prensa. Cada una, un recordatorio de un amor traicionado, de heridas que nunca sanaron. Fotografías, antes guardadas en colecciones privadas, resurgieron con titulares que reavivaron la compasión del público. Mostraban a Diana con sus hijos, con sus obras de caridad, con su radiante sonrisa, símbolo de pureza, bondad y sufrimiento que Camila jamás podría replicar. Para el mundo, Diana se había vuelto inmortal, y con cada reliquia que aparecía, la cuestión de la legitimidad de Camila cobraba mayor fuerza. Empezaron a circular peticiones, no en voz baja, sino con un desafío audaz. Miles de personas firmaron demandas para que Catalina, y no Camila, tuviera precedencia como el rostro del futuro de la monarquía. Catalina encarnaba lo que el público anhelaba, el regreso de la dignidad de Diana. Su compasión,
su vínculo con el pueblo. La multitud se congregó a las puertas del palacio no para vitorear a Camila, sino para calificar su presencia de error, una traición a la memoria de Diana. Cada firma, cada protesta, era un nuevo golpe para el frágil derecho de Camila al trono. Para Carlos, el tormento era insoportable. En sus últimos días, le había prometido a Diana que sus hijos nunca quedarían desamparados y que su legado no sería borrado. Sin embargo, allí estaba, años después, con Camila a su lado y la promesa rota. Sus noches se volvieron inquietas, atormentadas por el recuerdo de sus palabras. Sus ojos, su lugar inquebrantable en la historia, el amor que tanto había luchado por legitimar, ahora se sentía como una cadena alrededor de su reinado, atado a decisiones que no podía deshacer. Y entonces llegaron las voces de su propia familia. Ana, siempre fiel al deber, le recordó a su hermano el inquebrantable vínculo de Diana con el pueblo. Guillermo también, en tono tranquilo pero firme, le recordó a su padre que la corona algún día recaería sobre él y que el nombre de Diana siempre estaría ligado a su reinado. Sus palabras no fueron crueles, pero sí hirientes. Le recordaron a Carlos que no era solo un esposo, sino un rey, y que un monarca no puede servir al amor y al legado a la vez cuando ambos se oponen. Finalmente, la verdad se hizo inevitable. El título de Camila, su mera presencia en el trono, jamás escaparía de la sombra de Diana. Ninguna ceremonia, ningún decreto, ninguna corona podría ahuyentar el fantasma que la acompañaba. Para Carlos, era como si el pasado se hubiera levantado de la tumba para juzgarlo, y el veredicto fuera inapelable. La monarquía no podía pertenecer a Camila porque seguía perteneciendo a Diana, y el pueblo jamás lo permitiría de otra manera. Pero entonces llegó el descubrimiento que destrozó cualquier posibilidad de reconciliación. La agenda secreta de Camila. Cuando los consejeros de Carlos descubrieron la verdad, aunque apenas podían creerla, las maniobras secretas de Camila se hicieron innegables. Lo que antes se había descartado como chismes ociosos se había consolidado como evidencia innegable. Una serie de conspiraciones tan cuidadosamente ocultas que incluso el propio rey había sido mantenido al margen. Durante meses, los rumores sugerían que Camila estaba usando su posición no solo para influir en Carlos, sino para forjar su propia dinastía. Y ahora, con los documentos expuestos sobre las pulidas mesas del palacio, la verdad golpeó como una daga a Camila, que había estado presionando por el ascenso de su familia de maneras que ninguna reina consorte se había atrevido jamás. En el centro de las revelaciones se encontraban informes de que Camila había luchado con fiereza para asegurar títulos y cargos para su linaje. No solo buscaba influencia, sino la permanencia de un legado que perduraría más allá de su propio reinado. Los asesores descubrieron su persistencia al presionar para que su hijo, Tom Parker Bowles, se integrara en las instituciones reales y para que a Laura, su hija, se le ofrecieran honores ceremoniales generalmente reservados para la realeza de sangre. Estas no eran peticiones inocentes, sino maniobras estratégicas diseñadas para poner a su familia en igualdad de condiciones con los propios Windsor. Lo que empezó como rumores de favoritismo, ahora se leía como una campaña coordinada. Sin embargo, la evidencia más contundente llegó en forma de cartas y correos electrónicos privados. La correspondencia oculta reveló conversaciones secretas entre Camila y figuras políticas clave, donde se negociaron discretamente puestos de influencia y garantías financieras. Algunos mensajes incluso sugerían promesas de acceso a los círculos reales a cambio de apoyo. Era el tipo de enredo que la monarquía había evitado durante siglos, y pintaba una imagen escalofriante de una reina insatisfecha con el poder simbólico de la corona. Estaba decidida a ejercer su influencia política. Carlos, al enterarse de los detalles, quedó desconcertado. Su furia no se debía solo a la traición, sino al descubrir que su propia firma había sido utilizada para apoyar estas ambiciones sin su pleno conocimiento. Los documentos que aprobaban nombramientos y privilegios habían pasado por su despacho, pero la sutil mano de Camila se había asegurado de que los firmara rutinariamente, sin comprender el alcance de lo que autorizaba. Esta constatación lo dejó conmocionado. No solo se había socavado su autoridad, sino también su propia identidad como monarca. Dentro del palacio, el ambiente se desmoronó. El personal que había servido lealmente durante décadas rompió a llorar al ver su lealtad puesta a prueba. Algunos aún se aferraban a Camila, creyendo que su presencia fortalecía a Carlos, mientras que otros consideraban sus acciones una traición imperdonable.
Las conversaciones se volvieron silenciosas, las miradas se volvieron sospechosas y el ritmo, antes constante, de la vida real se disolvió en el caos. Los pasillos del Palacio de Buckingham ya no resonaban con el deber, sino con la desconfianza. La respuesta de Guillermo fue feroz e inflexible. Para él, esto no era simplemente un escándalo político, sino un ataque personal al legado de su madre. Con tono furioso, acusó a Camila de traicionar a Diana una vez más, de intentar borrar la memoria de la mujer que lo había sacrificado todo por la corona. Su ira resonó en la familia, acorralando aún más a Carlos, donde el silencio ya no era posible. Y así, Carlos se dio cuenta de que no se trataba solo de matrimonio. Se trataba de la supervivencia de la corona. En esa sala, la historia se reescribió no con vítores ni ceremonias, sino con un silencio tan denso que sofocaba. La reunión de emergencia se había convocado apresuradamente, una reunión de poderes convocada sin explicación alguna, y quienes entraron llevaban inquietud en la mirada. Asesores, altos funcionarios de la realeza y confidentes llenaron la cámara. Ocuparon sus asientos rápidamente, sus voces en voz baja, como si las mismas paredes exigieran obediencia. Nadie sabía con exactitud qué diría Carlos, pero percibían el peso de algo irreversible que oprimía el aire. Camila entró con la serena confianza de una mujer que había sobrevivido a décadas de hostilidad. Se comportó como si perteneciera a un lugar, como si la tormenta exterior no pudiera tocarla. Para ella, este encuentro era una prueba más, una que creía que superaría como siempre lo había hecho, manteniéndose firme al lado de Carlos. Sin embargo, no se dio cuenta de que esta vez no habría escudo, ni salvación, ni refugio. Cada mirada que una vez se había inclinado hacia ella parecía distante, como esperando una sentencia ya escrita. Estaba radiante, pero su brillo solo servía para ocultar el camino, la trampa en la que había caído. Ana permaneció inmóvil, con la postura rígida, el rostro indescifrable. Años de deber habían endurecido su expresión, pero en su silencio se escondía un veredicto sereno. William, sentado cerca, apretó la mandíbula con tanta fuerza que parecía que el peso de su furia por sí solo podía romper el cristal. Había esperado este ajuste de cuentas, preparándose para la confrontación que determinaría el futuro de la monarquía. A su alrededor, los consejeros estaban pálidos, algunos moviéndose con inquietud, otros con la mirada fija en sus manos. Era un cuadro de inquietud, ante un tribunal esperando un juicio sin jurado. Carlos se levantó lentamente y la atmósfera se quebró por la tensión. Su voz tembló al principio, pero dentro de ese temblor se escondía resolución, una determinación forjada no por la fuerza, sino por la necesidad. No miró a Camila, sino a la corona misma, la institución que exigía sacrificio por encima del amor, por encima de la lealtad. Y entonces las palabras cayeron, deliberadas y despiadadas. El título termina hoy. La sala se llenó de jadeos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un trueno, estremeciendo la frágil estructura de la monarquía. Camila se quedó paralizada. Su confianza se desmoronó al instante. La furia en sus ojos ardía, pero tras ella se escondía el terror de la comprensión. No solo había perdido un título, sino su escudo, su autoridad, su derecho a la historia. La corona que una vez ostentó con tanta valentía se le escapaba ante los ojos, y ninguna súplica podía recuperarla. El silencio que siguió fue insoportable. Se prolongó hasta la eternidad. Nadie se atrevía a moverse. Nadie se atrevía a respirar. Y entonces, desde el silencio, la voz tranquila de Anne cortó como una cuchilla. Es la hora. Esas dos palabras encerraban décadas de verdades no dichas, años de heridas sin sanar y una firmeza que ni siquiera el decreto de Carlos podía igualar. En ellas no solo había una orden, sino un entierro. El silencioso reconocimiento de que el reinado de Camila había terminado y de que la propia monarquía había optado por la supervivencia sobre el sentimentalismo. Pero las consecuencias de esa simple frase se extenderían mucho más allá de los muros del palacio. Cuando se supo la noticia, no fue solo Camila la que se derrumbó, sino toda la ilusión de una monarquía unida. Los muros del Palacio de Buckingham se estremecieron con el peso de una decisión irrevocable. Y entre esos muros, los gritos privados de Camila resonaban como el último canto de una reina destronada. En la soledad de sus aposentos, se dice que se derrumbó, perdiendo sus fuerzas tras años de lucha por ser aceptada. La corona a la que se había aferrado con tanta fuerza le había sido arrebatada de las manos, dejándola no con poder, sino con humillación.
Para sus alegados, la imagen fue desgarradora. Sin embargo, para muchos más allá de las puertas del palacio, fue el ajuste de cuentas que llevaban tiempo exigiendo. La prensa aprovechó el momento con un ansia sin igual. Los titulares gritaban en portadas y pantallas: «Reina, se acabó». Los reporteros inundaron las ondas con actualizaciones trepidantes, analizando cada detalle del enfrentamiento en palacio. Cada lágrima, cada susurro de traición. La maquinaria mediática que una vez había elevado a Camilla a la esfera pública, ahora se deleitaba con su caída, presentándola como una figura caída, desnuda ante el mundo, de la noche a la mañana. Su nombre dejó de ser sinónimo de dignidad real y se convirtió en sinónimo de escándalo y pérdida. Las reacciones del público fueron inmediatas, feroces y divididas. Para los fieles de Diana, fue una reivindicación. Llenaron las redes sociales y las ondas de radio con vítores triunfales, declarando que finalmente se había hecho justicia para la mujer que más había sufrido bajo la sombra del ascenso de Camila. Para ellos, esto no era crueldad, era corrección. Pero entre los pocos pero leales partidarios de Camila, la reacción fue de tristeza e indignación. Vieron a una mujer destrozada, humillada tras años de sacrificio, y lamentaron no solo la pérdida de una reina, sino la crueldad del mundo que jamás la había perdonado. La nación misma parecía dividida, su voz fracturada, como si dos realidades coexistieran. Para Carlos, el aislamiento se convirtió en su nuevo compañero. El hombre que una vez imaginó un reinado definido por la unidad ahora era acusado de crueldad. Los críticos lo calificaron de indeciso, débil y despiadado a la vez. Algunos dijeron que había traicionado a su esposa. Otros afirmaban que había traicionado a la monarquía al demorarse demasiado en actuar. La corona que se suponía anclaría su reinado pesaba ahora más que nunca, hundiéndolo en una soledad aún mayor. Incluso en palacio se susurraban dudas, preguntándose si la decisión había sido justa o simplemente desesperación. En contraste, Guillermo y Catalina comenzaron a brillar con más fuerza ante el público. No pidieron ser el centro de atención, pero el pueblo se los impuso. Fueron aclamados como la fuerza estabilizadora que la monarquía necesitaba desesperadamente. Una pareja, inmaculada por el escándalo, inafectada por la traición, representando el futuro con dignidad y esperanza. En su serena presencia, la nación vio la promesa de algo más estable, algo más limpio, algo que pudiera perdurar. Y mientras ellos se mantenían firmes, la caída de Camila parecía aún más aguda. La propia monarquía estaba ahora visiblemente dividida. Una mitad se aferraba a los vestigios de la tradición, la otra se inclinaba hacia un nuevo orden definido por el ascenso de Guillermo y Catalina. Ya no era una sola casa, sino dos visiones enzarzadas en una batalla. Lo antiguo contra lo nuevo, la supervivencia contra el sentimiento, las cicatrices del pasado chocando con las exigencias del futuro. La corona no solo le había sido arrebatada a Camila, sino que había sido destrozada en pedazos, cada uno reclamado por una facción diferente de la nación. Sin embargo, mientras Camila lloraba, una revelación aún más oscura estaba a punto de revelarse. Enterrados en los archivos del palacio, celados con escudos reales, se encontraban documentos que exponían por qué Carlos no tenía otra opción. No eran meros retazos de historia, ni contratos olvidados acumulando polvo. Eran amas, evidencia de un engaño tan profundo que golpeaba el corazón mismo de la monarquía. Lo que Carlos había sospechado durante mucho tiempo, lo que los rumores solo habían insinuado, ahora yacía en tinta negra y sellos reales, prueba de que Camila había estado orquestando un cambio de poder silencioso, uno que amenazaba con desmantelar el equilibrio mismo de la corona. La primera revelación fue devastadora. Ocultos en las profundidades de carpetas clasificadas como confidenciales, se encontraban acuerdos firmados bajo la influencia de Camilla, documentos que llevaban la firma de Carlos, pero que contenían intenciones que él nunca autorizó realmente. Revelaban compromisos para asegurar privilegios para sus arreglos, familiares que elevaron el nombre de Parker Bowles a círculos donde no tenía cabida. Títulos, tierras y roles ceremoniales, todo negociado discretamente, disfrazado de pequeños ajustes, pero con implicaciones que alterarían para siempre la jerarquía de la Casa Real. Lo que Carlos creía que eran aprobaciones rutinarias, en realidad era la cuidadosa construcción de una dinastía paralela. Los acuerdos financieros eran aún más alarmantes. Los documentos describían fondos y activos redirigidos a fideicomisos vinculados a sus hijos, flujos de riqueza que eludían la supervisión real tradicional.
Los asesores, antaño leales a la reina consorte, confesaron haber sido presionados para garantizar la seguridad de su familia con el pretexto de modernizar la monarquía. Fue una traición no a la política, sino a la línea de sangre. Una reescritura del zoo de la monarquía, reglas para favorecer a quienes no habían heredado la corona por derecho. Para Carlos, no fue un simple insulto. Fue una violación de todo lo que había jurado proteger. Peor aún, entre los documentos se encontraron indicios de manipulación en la planificación sucesoria. Notas sutiles pero escalofriantes sugerían intentos de influir en las conversaciones. En cuanto a los títulos para los futuros herederos, se buscaba desviar la atención de la corona de la línea directa de Guillermo hacia una estructura diluida que otorgara influencia a los descendientes de Camila. Era un plan no solo para consolidar su reinado, sino para que perdurara, asegurando que su legado permaneciera arraigado mucho después de su muerte. En esos papeles, Carlos no vio complicidad, sino conspiración. El rey estaba devastado. La confianza que había depositado en Camila, los años defendiéndola de las críticas, los sacrificios que había hecho por su unión, todo aquello ahora le parecía vacío, construido sobre cimientos de engaño. Comprendió que no se trataba de desacuerdos ni malentendidos, se trataba de traición. Su corazón vaciló, pero su papel como monarca exigía claridad. Por primera vez, Carlos comprendió que la mujer en la que una vez había confiado había estado desmantelando silenciosamente la misma institución que había jurado defender. Sus asesores no dudaron. Lo instaron a actuar con rapidez, a dar ejemplo antes de que la monarquía perdiera toda su legitimidad. Le recordaron que la corona no pertenecía a un solo hombre ni a un solo matrimonio, sino a una nación, a la historia misma. La vacilación, advirtieron, solo profundizaría la fractura. Solo la acción decisiva podría restaurar la fe. Sus palabras fueron hirientes, y Carlos, aunque destrozado, ya no pudo resistir lo inevitable. Cuando se divulgaron discretamente al público detalles selectos de los documentos, estalló la indignación. Historias de abuso, manipulación y ambición alimentaron una polémica que ni siquiera el palacio pudo contener. Lo que antes era especulación se convirtió en certeza. Camila ya no era vista como una reina, sino como una usurpadora que había abusado de su poder. Y el pueblo de Ay, unido en la ira, exigió venganza. Y así, la monarquía se preparó para hacer lo nunca antes hecho: borrar a una reina consorte. De un plumazo, siglos de tradición se derrumbaron. El nombre de Camila desapareció de la historia. Lo que antes era inimaginable ahora estaba escrito para siempre. Transmitido no por susurros ni rumores, sino por el peso de un decreto real oficial. Dentro de los muros del palacio, los borradores se colocaban cuidadosamente sobre la mesa. La tinta se prensaba en pergamino, que sobreviviría a cada voz en la sala. La corona había decidido, y las palabras que siguieron resonarían a través de la historia. La reina consorte ya no existía. El decreto no se redactó con prisas, aunque presentaba la urgencia de una crisis. Los asesores trabajaron arduamente, repasando cada línea, asegurándose de que no quedara ninguna laguna legal, ninguna vía por la que Camila pudiera recuperar el control de los registros. Esto no fue simplemente una revocación del título, sino una tachadura, una reescritura de la historia viva de la monarquía. Cada frase llevaba la punzada de la irrevocabilidad, cada una ejecución pública en tinta. Para quienes se habían reunido, era como presenciar cómo una monarquía se volvía contra sí misma, despojando a uno de los suyos con fría precisión. Cuando llegó el momento de firmar, las manos de Charles temblaron. Sus dedos, antes firmes en la ceremonia, temblaron al sujetar la pluma. Para él, no era solo un documento, era la ruptura de un vínculo, el desmantelamiento de años de lealtad y sacrificio. Aún así, el rey siguió adelante, con su deber por encima de los lamentos de su corazón. Con un movimiento tembloroso, colocó su nombre bajo el decreto, vinculándolo a la autoridad de la corona. La cámara quedó en silencio, como si el mundo mismo se detuviera a reconocer la magnitud de lo sucedido. Los consejeros se pusieron de pie, con la voz temblorosa, mientras comenzaban a leer el decreto en voz alta. Cada palabra resonaba como una campana que repicaba por los muertos. Su Majestad, la Reina Consorte, se convirtió en una frase tachada, reemplazada por el silencio y la ausencia. En el lenguaje era claro, inflexible, brutal en su simplicidad. Camila fue borrada. Su nombre ya no adornaría los documentos reales.
Su presencia ya no estaría ligada a los asuntos de Estado. Lo que se había concedido en ceremonia fue revocado en juicio, dejando solo un vacío donde una vez estuvo su título. A medida que el decreto se asentaba en su cruda realidad, otra tarea les aguardaba. Los retratos, una vez desvelados con grandiosidad, fueron marcados discretamente para su retirada. Las pinturas que adornaban los pasillos reales, las fotografías expuestas en marcos dorados, todo listo para ser retirado. Uno a uno, los símbolos de su reinado se desvanecerían, dejando paredes vacías y preguntas sin respuesta. La monarquía no solo rechazaba su papel, sino que limpiaba su memoria de la casa de Windsor. En medio de todo, la silenciosa presencia de Catalina se cernía como una profecía cumplida. No pronunció palabras, pero su misma quietud cargaba con el peso del futuro de la monarquía. En ella, el pueblo vio renovación. En ella, vieron renacer el legado de Diana. Donde los retratos de Camila se desvanecerían, la imagen de Catalina resurgiría, estabilizando una institución fracturada y prometiendo estabilidad. No tuvo que cantar victoria. Su mera existencia en esa cámara le bastaba. Y entonces llegó el acto final de crueldad o justicia. Según a quien se preguntara, Camila fue escoltada al balcón para lo que sería su última aparición como reina. La multitud, ajena al decreto completo pero llena de rumores, se quedó atónita al verla avanzar. Lo que debería haber sido un triunfo se convirtió en una despedida. Su presencia, ya no celebrada sino llorada. Su corona invisible a pesar del peso de su pérdida que la encorvaba. Al marcharse, la monarquía cerró un capítulo que jamás volvería a abrirse. Pero incluso mientras Carlos sellaba el decreto, una pregunta persistía. ¿Había salvado la monarquía o la había condenado? Al calmarse el polvo, una cosa quedó clara. La monarquía había cambiado para siempre, y el camino por delante estaba plagado de peligros. El público se mostró dividido. Algunos aclamaban a Carlos como un rey valiente que había priorizado la corona por encima de la lealtad personal, mientras que otros lo condenaban por haber traicionado a su esposa de la forma más cruel. El futuro de Camila pendía ahora de la incertidumbre. Se refugiaría en el silencio, se exiliaría o se rebelaría de nuevo. Nadie lo sabía, pero la simple especulación aseguraba que su sombra se cerniera sobre el trono. En marcado contraste, Guillermo y Catalina emergieron intocables, con su imagen pulida por la tormenta. Herederos no es solo de la tradición, sino también del afecto inquebrantable del pueblo. Ana, firme y inquebrantable, mostró su satisfacción en silencio, con su lealtad ligada únicamente al deber. Sin embargo, el propio Carlos parecía disminuido, debilitado por la misma decisión que había tomado, decidido a asegurar su legado antes de que se agotara el tiempo. Pero dentro de la corona, una nueva guerra ya se gestaba para la siguiente batalla. No sería Carlos contra Camila, sino sangre contra sangre, destino contra deseo. Porque cuando una corona es despojada, nunca regresa sin pagar un precio. Y el capítulo final de esta monarquía apenas comienza.